Buenas tardes, compañeros. Entonces, haciendo cumplimiento a la actividad, vamos a tocar unos temas fundamentales y comenzaremos qué es un contrato laboral. Bueno, yo lo que entiendo es que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes, entre un empleador y un empleado, en el cual se ponen de acuerdo sobre las condiciones puntuales para que uno le preste el servicio laboral al otro. Gracias. Y los elementos que debemos tener en cuenta para un contrato laboral serían. Los elementos son básicamente tres. Uno que es que la actividad a desarrollar es de carácter personal, es decir, una persona que firma un contrato de trabajo no puede delegar a otro las funciones y las actividades a las cuales se compromete, sino que tiene que ser personalmente. El otro elemento esencial es la subordinación. El empleado está sujeto a lo que le dictamine el empleador en cuanto a las funciones. Y el tercer elemento esencial es que haya una remuneración. Una remuneración es como retribución por el servicio que prestó. Esta remuneración es irrenunciable. ¿Qué quiere decir? Que en un contrato de trabajo el empleado no puede donar por ninguna causa ni puede renunciar a los derechos que adquirió por haber prestado un servicio. Y en este orden de ideas, ¿cuáles serían las partes que componen un contrato? Bueno, de manera genérica, lo que normalmente un contrato tiene, pues es la duración. Aquí se desprende tipos de contrato, que si es por hora o labor, si es indefinido, si es a término fijo, inclusive por horas, que está en discusión. La otra parte que es importantísima es el sitio de trabajo, el horario. Para eso está el reglamento del contrato de trabajo que tiene el empleador. Importantísimo el salario de vengada. Bueno, no sé, tú, Luzmi, ¿te acuerdas de los números? Pues ya hemos complementado. Creería que podemos decir también sobre el tema de las condiciones de un contrato de trabajo, ¿no? Que deben ser las más óptimas y pues están reglamentadas en nuestras leyes. El Código Sustantivo del Trabajo. Es ahí donde tenemos reglamentado todo el tema de las condiciones de contrato de trabajo. Y como para finalizar, podemos decir que los mecanismos que contribuyen pues a este tipo de contratos sería identificación de los domicilios, el lugar y la fecha de celebración, el lugar en donde se vaya a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, forma y periodos de pago, la estimación de su valor y la duración del contrato. ¿Algo más que nos quieras? Sí, ahí es importante que todas estas condiciones y si hay particularidades queden por escrito. Ya sea, por ejemplo, si hay alguna causal específica de terminación, si hay, por ejemplo, formas de pago, porque hay ocasiones donde el empleador brinda, por ejemplo, la alimentación, si esa alimentación forma parte del salario o no, si hay comisiones. Bueno, entre más dejen detallados todos estos aspectos, seguramente dentro de la relación, o si no hay una relación, digamos, eficaz que dé lugar a terminación, pues todas estas aclaraciones son importantísimas a la hora de aclarar dudas o inconvenientes que se presentan de forma normal en todas las empresas. Y como para finalizar, podemos definir que los contratos laborales pueden ser tanto como escritos, tanto como verbales. Entonces, todo este tipo de contrato en el que hayan dos partes, pues es un contrato el cual debe respetarse.
Entonces, para finalizar, los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues que están constituidos en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el contrato de trabajo debe ser a término fijo, puede ser un contrato a término indefinido, un contrato de obra o labor, un contrato ocasional, accidental o transitorio. Bueno, para complementar un poco más, vamos a hablar sobre los tipos de contratos y entrar un poco más enfocarnos acerca de cada tipo de contrato. Entonces, empecemos con el contrato de trabajo a término fijo. Este es un contrato que tiene una durabilidad de un año o más, ¿puede ser? No, pues el contrato a término fijo puede ser menor a un año. Puede ser desde el tiempo que estipulen las partes. El máximo que puede durar un contrato es 3 años a término fijo. Prorrogable por igual periodo de tiempo. O sea, puedes prorrogarlo 3 años de forma indefinida o a un año de forma indefinida. Cada año lo vas prorrogando. Lo que sí no se puede hacer es que sean contratos que inferiores a un año que se puedan prorrogar indefinidamente por menos de un año. O sea, por ejemplo, que tú hagas un contrato a 3 meses y cada 3 meses lo prorrogues de forma indefinida, eso sí no se puede hacer. Okay. Pero entonces, si tengo un contrato a término fijo por 3 años, ¿ya podría pasar a término indefinido? No. Todos los contratos, todos nacen y mueren de la misma forma. O sea, los contratos no se transforman. Ok. Bueno, hay otro término de contrato que es el contrato a término indefinido. Pues, todos los contratos tienen sus ventajas, sus desventajas, pero el de indefinido, pues la ventaja que se tiene es que, bueno, primero no existe la presión de que cada año el empleado esté pensando en que si se lo van a renovar o no. Y si hay un despido por justa causa, o más bien por no justa causa, pues el empleador tiene que indemnizar al empleado. Y esa es, digamos, la gran diferencia, porque entre más tiempo lleve, pues la indemnización se incrementa. Va a ser más alta. Sí. Y este contrato de obra y labor, este es el que va aún de fecha a fecha, ¿sí? Hablamos de... Mientras dure el objeto del contrato, es decir, si yo tengo un pico de producción y necesito un pedido especial, pues mientras esté esa causa del contrato que de origen, mientras que se termine de hacer la producción, el pedido, hasta ahí va el contrato. Si hay que hacer una labor, una carretera o algo específico, hasta cuando se termine ese evento, hasta ahí va el contrato. Okay. Hay otro contrato que se utiliza mucho, es el contrato de aprendizaje. Bueno, sí, este sí más lo hemos tenido más en cuenta, que es lo que maneja normalmente el SENA. Exacto. Pues estos contratos no tienen todas las prestaciones que tiene un empleado normal, porque precisamente es de aprendizaje. Sin embargo, pues debe tener ciertas retribuciones, como es la afiliación a la ARL, debe tener pues la remuneración, el social transporte, Sí. y no tiene pues todas las prebendas, pero básicamente digamos la contrapartida es el aprendizaje que tiene, la oportunidad que tiene el alumno de aprender de forma, digamos, en campo, ya la actividad a la que está estudiando. Y con la posibilidad de quedar contratado directamente por la empresa, ¿no? Exacto. Y nuestro otro contrato, ese de... Hay un contrato por prestación de servicios, que es el que utiliza el Estado, donde se contratan pues personas o contratistas, se llaman contratistas, para hacer una actividad específica. La Constitución de Colombia indica en qué causales se puede utilizar este contrato, y pues no puede ser tampoco de forma permanente, sino solo para actividades específicas que la planta de personal no pueda realizar.
Y hay otro contrato de trabajo. ¿Sería nuestro contrato ocasional? Exacto, ocasionales. Son contratos también muy específicos que uno podría decir también hasta por horas, que es lo que están empezando a utilizar muchas empresas, pero que aún no hay una regulación todavía muy firme. Terminación de los contratos. Entonces, pues, ¿cuáles son las causas de una terminación del contrato? La primera que uno tiene en cuenta, pues, es que de pronto el rendimiento del empleador no sea el óptimo. Hay otra causal, y es que sea por mutuo acuerdo con las partes. Así que este es el que más se utiliza. Hay renuncias voluntarias, hay despidos Con justa con justa y causa. sin justa causa. Exacto. Hay por fuerza mayor, porque la empresa haya sido suspendida. Entonces también podemos decir que las terminaciones de contrato pueden ser por la muerte del trabajador. Ya habíamos tocado que era el tema que era por mutuo consentimiento de las dos partes, o por expiración del plazo fijo pactado, que a este aplicaría el contrato por obra y labor. Por terminación de la obra o labor contratada, esta tiene que ver con lo mismo, que finaliza por tiempo de la ejecución de lo que se vaya a destinar. ¿Es así? ¿Quita? Sí. También está por la liquidación de la empresa o por cierre de la empresa. Sucedió mucho durante la pandemia, porque, digamos, una autoridad haya sancionado al empleado o haya sido encarcelado, también puede ser una causal. O sea que está por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. ¿Quiere decir que puede ser por abandono de sus labores? Sí, claro que sí. Muy bien. Y, bueno, por aquí terminaríamos con el tema de las terminaciones de contrato. Y De causas de despido. causas. Entonces las causas justas de despido pueden ser por haber sufrido engaño por parte del trabajador. Sí, pasar documentos falsos o poner en riesgo el nombre de la empresa. El nombre de la empresa. Todo acto de violencia, injuria, malos tratos o graves disciplinas que incurra el trabajador en sus labores. Esto podría hacer referencia también al trato que tiene con sus compañeros. Todo daño del material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias o materias primas con las cuales desempeña sus labores. Todo acto inmoral o delictuoso del trabajador que el trabajador cometa en sus actividades diarias o en sus labores, en sus espacios de trabajo. Bueno, entonces, como para hablar un poco más de este tema y sentarlo como en la realidad, pues es muy importante lo que nos brinda nuestras leyes, pero también es importante tener en cuenta que muchas de las empresas en las cuales hemos tenido un contacto, pues no se cumplen este código sustantivo del trabajo, como es el caso de una de las empresas que entró en liquidación y debía indemnizar a todos sus empleados. Entonces, esta empresa, mientras estuvo haciendo todo el tema legal para indemnizar a los empleados, hizo un cambio de razón social y pues por algunos temas legales que no fueron tal vez vigilados en el cambio de la razón social que hizo la empresa, no indemnizó a los empleados y causando un engaño para ellos y pues teniendo que llevarse como a temas jurídicos, pero pues por el tema de que fue una cambio de razón social, pues no hubo una efectividad para los empleados.
¿Qué más casos conoces tú que nos puedas contar, Elquita, en el cual hemos aprendido un poco más sobre este tipo de prácticas? Recuerdo que hubo una empresa, eso fue también un caso real, que en Cibate, una empresa productora de cremas faciales de coco. Esta empresa tenía la costumbre de pedir muchos candidatos para hacerles una prueba, y esa prueba consistía en pelar cocos. Las personas iban con sus propios recursos pagar el transporte hasta Cibate y allá los ponían 4 horas a pelar cocos, y eran tantos los trabajadores que hacían eso que prácticamente ya no necesitaban contratar a nadie porque ya habían hecho pues el trabajo. Situación que me parece muy deshonesta, porque pues las personas van a buscar trabajo y terminan trabajando gratis, de mala fe el empleador. Esto pues es una causa para que el Ministerio de Trabajo tomara cartas en el asunto, llevar hasta el cierre de la empresa, aparte de las acciones legales que podrían emprender contra los directivos. Otro caso que recuerdo fue una persona que estaba encargada de muchas labores de jefatura. Cuando terminó su contrato fue despedido por la empresa y demandó. Él demandó que estaba haciendo trabajos de jefatura y que merecía tener el sueldo del jefe, es decir, a salario igual, trabajo igual. Y efectivamente ganó, porque logró demostrar que esos trabajos, esas actividades que hacían eran propias de un cargo de jefatura. El juez le dio la razón y la empresa tuvo que indemnizarlo por todo el tiempo que él desempeñó esas labores. Y esto presentando soportes, claro está, ¿cierto? Todo, sí, obviamente todas las demandas tienen que ser soportadas con testigos, con pruebas documentales. Y otro caso que recuerdo, y este se presenta seguido, y son las personas que son despedidas sin saber que se encuentran en situación de embarazo, sobre todo para las mujeres. Los empleadores deben estar muy, muy alertas cuando despiden a las mujeres, sobre todo porque pueden estar en periodo de embarazo. Como saben, ellas tienen una protección legal donde no pueden ser despedidas fácilmente. El caso preciso que estamos tratando, la persona demandó 10 años después de haber sido despedida, y la empresa tuvo que pagarle a esta persona una cantidad muy cuantiosa de dinero por este detalle. No importa que haya pasado el tiempo, siempre y cuando se pueda demostrar que eso fue así, sin justa causa, pues las empresas se ven abocadas a este tipo de indemnizaciones muy cuantiosas. Otro caso que se me ocurre son las discriminaciones. Como todos sabemos, las empresas tienen un perfil oculto para sus empleados. Por ejemplo, que hay empresas que no contratan a personas que sean de color, que sean de un género perteneciente al LGBTI, que sean demasiado, digamos, su aspecto físico. Pues todo esto está prohibido por la ley. Obviamente que pues si la persona logra demostrar que no fue contratada por uno de estos aspectos, pues está el Ministerio de Trabajo, que puede mediar, puede tomar cartas en el asunto. Realmente este tema de contratación laboral es tan extenso que nosotros podríamos aquí durar horas y horas tratando estos temas, pero realmente es que la contratación o la parte laboral, digamos que es como la esencia de una sociedad, porque está regulando pues relaciones entre empleadores, entre el Estado, entre las empresas, y pues prácticamente toca a todo el mundo. Entonces es un tema muy amplio. Entonces no solo podemos ver
o tener muy detallado cuidado con el tema de los contratos laborales, de leerlo de arriba abajo, sino también podemos adquirir un poco de conocimiento con aquellas plataformas que permiten como evidenciar más o nos permiten de una forma más clara entender un poco este código sustantivo del trabajo, el cual, pues, como lo dice nuestro invitado, es sumamente amplio. Entonces agradecemos enormemente a nuestro invitado que nos ha permitido tener un poco más de claridad sobre el tema, y a las personas que nos están viendo, mil gracias. Mil gracias por su apoyo. Muchas gracias, por la invitación. Pues les recomiendo igualmente estar pendientes porque pues hay muchos proyectos de ley que se vienen en camino con el nuevo gobierno. El tema de las horas extras, pues ya se pasó el proyecto de ley, seguramente va a ser aprobado para que las horas extras vuelvan desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en caso de nocturno. Se viene el tema de la reforma pensional, que también toca todo el tema laboral, importantísimo. Viene los temas de los contratos laborales, teletrabajo, trabajo en casa, temas de plataformas como Uber, de las personas que trabajan en transporte, en el sector transporte, el tema de las trabajo por horas. Bueno, hay mucha infinidad de temas que se vienen en camino y que les recomiendo pues estar muy pendientes porque seguramente nos va a tocar a todos en algún momento, o familiares o amigos que van a tener o se van a ver abocados a estas nuevas formas de contratación que seguramente van a ser reformadas próximamente. Muchas gracias.